Hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a esta nueva sesión de nuestro entrenamiento del concurso Capital Semilla, que ahora es tu oportunidad. Recuerden que ustedes ya son unos ganadores por hacer parte de todo este proceso maravilloso de formación y espero que todos los ejercicios de validación estén siendo de mucho provecho para cada uno de ustedes, así como las sesiones en vivo que hemos tenido. Hoy entonces vamos a trabajar la sexta sesión, que es el espíritu creador, porque vamos a completar la mejor versión de tu idea de negocio. Básicamente, en el contenido de hoy vamos a trabajar tres conceptos: el de métricas, el de ingresos y el de costos. Temas que a veces se nos vuelven un poco etéreos, se nos vuelven un poco complejos a la hora de pensarlos, a la hora de analizarlos, pero trataremos con este video y con el material, pues obviamente que está en la plataforma, que cada vez sea un poco más claro y más concreto para cada uno de ustedes. Las métricas son esas actividades claves que vas a medir. Yo determino, o yo siempre digo, es determinar cuáles son esos indicadores con los que vas a poder ir midiendo si está siendo exitoso o no está siendo exitoso para poder ir tomando decisiones oportunas en tu negocio. Los ingresos básicamente tienen que ver con todas esas formas que vas a permitir que generen ingresos para tu compañía. Muchas veces pensamos que simplemente es la venta del producto, pero hay diversas fuentes de ingreso y enseguida hablaremos de alguna de ellas. Y la estructura de costos, pues obviamente poner en marcha este andamiaje empresarial y poner en marcha nuestra iniciativa empresarial implicará que hagamos algunas inversiones o hagamos algunas erogaciones de dinero para pagar algunos elementos y entonces ahí miraremos cuáles son esos costes claves que debemos determinar. Hablemos primero de los ingresos, ¿cierto? En estos ingresos básicamente tratamos de responder a una pregunta y es cómo tu negocio te va a generar entradas de dinero, cómo vas a realmente permitir que tus clientes paguen por su producto. Entonces pueden haber ventas de contado, ventas de crédito, un plan de separación, puede ser que tú vendas a través de suscripciones o de pago de mensualidades, puede que tú necesariamente no estés vendiendo tu producto, sino alquilando o concediendo algún derecho para utilizar algún producto, o puede que estés simplemente entregando una licencia, como muchas veces se hace con los software, por ejemplo, ¿cierto? O ganas por una intermediación entre servicios, lo que llamamos alguna comisión, o te generan ingresos por publicidad. Hay miles de formas de monetizar una cantidad de servicios, ¿cierto? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del colombiano. El colombiano muchos pensamos, cada vez que yo hago la pregunta a través de cuáles son las fuentes de ingreso del colombiano, pues muchas veces dicen, obviamente la venta, pero se nos olvida que aparte de la venta directa, uno se puede suscribir y paga suscripciones. Recordemos que el colombiano se le paga publicidad, hay empresas que pagan por publireportajes, hay empresas que el sector público paga los edictos, los avisos clasificados, y ahí hemos venido hablando nomás de los ingresos de la edición en papel. Ahora vámonos para la edición virtual. Se paga publicidad virtual también ahí, se paga por publireportajes virtuales. Y además de eso, el colombiano como empresa también imprime o hace la impresión de otros diarios más pequeños o más locales. Entonces miren que son diferentes formas a través de las cuales se les genera proyectos se generan recursos para las empresas. Hay modelos que pueden ser, por ejemplo, los modelos premium, que son los que combina una entrega gratuita de parte del servicio frente a otras de pago, como lo son Skype, el Google Drive. No, tenemos una capacidad limitada, pero si queremos más tendremos que pagar. Está todo lo que es la venta online, todo lo que ya hemos hablado un poco de publicidad, el tema de la suscripción, y a veces el logro de patrocinios para el negocio, sobre todo los que tenemos a veces trabajos con servicios que tienen algún impacto social. Muchas veces nuestros talleres, nuestros seminarios, nuestros cursos o nuestras intervenciones en cierto nicho de mercado no lo pagan directamente las instituciones donde intervenimos, sino que son otras entidades que pagan para que nosotros lleguemos allá. Los procesos de licitación también puede ser una manera de generar ingresos. Entonces, ahí básicamente en ese bloque de ingresos lo que se trata es de determinar cuáles son esas fuentes de ingresos, cuáles son esas maneras con las que nos entra dinero a la organización. Y la otra es la estructura de costos. En este cajón básicamente se requiere determinar cuáles son esos costos que necesitamos para operar. Lo primero, hay
dos estructuras lo que tenemos es que tratar de minimizar los costos para poder tener un precio y un beneficio adecuado. Recuerden que siempre nosotros para determinar el precio tendríamos o vamos a tener que tener en cuenta los costos. Nadie vende por debajo de lo que le cuesta producir. Y la otra, básicamente se trabaja bajo la propuesta de valor, donde muchas veces las personas sí están dispuestas a pagar un poco más por el producto frente a la competencia, pero es porque se le ofrece una propuesta de valor. Eso se da sobre todo cuando hay productos personalizados, cuando hay productos muy a la medida, cuando hay productos que en su dimensión de calidad es muy importante, entonces también se establece que el costo no necesariamente esté determinando el precio, pero sí es necesario saber cuál es la estructura. Entonces es muy importante cuando estemos diligenciando esta estructura de costos determinar de qué tipo de costos estamos hablando, porque hay dos costos. Están los fijos y los costos variables. Los costos fijos tienen que ver con aquellos que debemos pagar, produzcamos o no produzcamos. Es decir, no varía independiente de la producción. Si yo voy a alquilar una oficina, si voy a alquilar una bodega, yo tengo que pagar el valor de esa bodega independiente de si produzco 1000 camisas, 10.000 camisas, 20.000 camisas. Tengo que pagar el mismo valor de arriendo, muchas veces el mismo valor de servicio público, etcétera. Hay una cantidad de costos que no varían independiente de la cantidad. Y los costos variables son aquellos que sí están relacionados con la cantidad o con el nivel de producción. No tengo que comprar la misma cantidad de tela si va a producir 1000 camisas que si va a producir 10.000, que si va a producir 20.000. Es decir, la tela varía según el número de camisas que voy a producir. Entonces, eso es muy importante, determinar cuáles de esos costos son fijos y cuáles son de esos costos son variables, porque eso nos va a ayudar en el análisis, obviamente, a determinar y a tomar algunas decisiones. Esa relación entre las fuentes de ingreso, es decir, las razones por las que nos entra el dinero y la estructura de costos, son las que finalmente luego nos van a determinar un poco la viabilidad del negocio, ¿cierto? Acá hay algunos elementos que les ponemos de ejemplo en la presentación, la pueden descargar, en donde miramos qué tipo de modelo de negocios podemos tener y qué tipo de descripción y ejemplos se pueden trabajar de cuanto a ingresos y egresos. Acá también vamos a entender una estructura de cuáles son costos variables, cuáles son costos fijos y cuáles se pueden considerar gastos, que es otra vertiente muy importante porque nos va a ayudar poder a determinar hasta dónde comprometernos con los clientes. Entonces miramos que la materia prima es un costo variable, los insumos es un costo variable, pero la seguridad social del operario, la seguridad social, el tema del mantenimiento, la depreciación, el tema de los servicios públicos, el arriendo, el transporte, la nómina, son fijos independiente de si produzco uno o dos o tres o cinco versiones de mi producto. ¿Cuándo el tema de la nómina se puede volver un costo variable? Sobre todo cuando pagamos por comisión o cuando pagamos por producción. Cuando yo contrato a una persona y le digo, le voy a pagar 200, 300, 1000 pesos por cada metro de tela que corte, por poner cualquier ejemplo, pues entre más metros de tela corte esa persona, pues va a tener que pagar más. Ahí hay un costo variable. O en el caso de los vendedores, las comisiones. Entonces, si yo tengo una persona contratada con un salario básico más comisiones, el salario básico es un costo fijo y las comisiones van a ser un costo variable, ¿cierto? Entonces, hay unas relaciones ahí entre el costo fijo y el costo variable que son bien importantes de entender y pensarlo. Los invito a que rayen, a que diligencien, a que hagan un listadito y empiecen a clasificar de qué tipo de costos son esos. Ahora pasemos para el bloque de las métricas. Las métricas, como les decía al principio, son esas actividades claves que queremos medir y que luego van a generar los indicadores que nos van a ayudar a tomar las decisiones. Alguien me preguntaba por el foro o en alguno de las sesiones online, es que yo apenas voy a empezar, yo hoy todavía no estoy midiendo nada. Es que efectivamente, cuando hacemos el Canvas muchas veces estamos apenas por empezar, pero sí es importante tener en cuenta qué indicadores o qué elementos vamos a medir para poder ir tomando decisiones sobre nuestro negocio. Por ejemplo, en mi tema de servicios de consultoría, pues yo tengo un indicador y es cuántos clientes visito y realmente cuántos de esos clientes toman la decisión de comprarme un taller o de comprarme un seminario o tomar algún curso conmigo. Entonces, eso lo llamo yo la tasa de conversión. Yo puedo visitar
10 clientes y de esos 4 o 5 me compran, yo tengo un indicador que me dice, hombre, con el 40-50% yo es lo que se me convierte entre visitas y compras, entonces yo ya sé que cada 10, 5 me compran. Entonces, si yo requiero para mantener mi costo y mantener mi empresa, requiero vender mensualmente 10, tener 10 negocios efectivos, entonces eso significa que tengo que visitar 20 o 25 personas por el porcentaje. Entonces eso me va ayudando a tomar decisiones. Cada modelo de negocio, cada negocio tiene particularidades, tiene métricas distintas. Entonces pueden ser, por ejemplo, las tasas de abandono de carritos en e-commerce o el tiempo que nos tardamos en generar la primera compra en apps móviles. Pero también hay algunos indicadores comunes que pueden determinar algunos elementos. Por ejemplo, el diseño, cuánto nos demora desarrollar y creación prototipos, el tema de cuánto se nos demora la prestación del servicio. Entonces es un caso básicamente de determinar bajo estas actividades con qué indicadores podemos nosotros ir midiendo cada uno de los elementos. ¿Ok? Hay unas métricas que son muy utilizadas en los startups o en los emprendimientos iniciales, por ejemplo, cómo te encuentran los usuarios es el porcentaje de adquisición, cuántas personas visitan tu página web y cuántas de esas páginas web, de esas personas que visitan tu página web, hacen alguna pregunta, hacen algún comentario, cuánto tiempo duran durante la página web, por ejemplo, es decir, ese porcentaje de activación, cuántos de los clientes que te compran por primera vez luego vuelven nuevamente, ¿cierto? Cómo estás ganando dinero y cuántas personas, por ejemplo, te llegan voz a voz. Ese es otro indicador muy importante porque es un indicador o una métrica de referenciación. Entonces son elementos absolutamente claves que te pueden ayudar a determinar esas métricas o esos elementos. Aquí les dejamos algunos ejemplos, el de adquisición por fuente o el de activación, que es la capacidad de convertir esos interesados en clientes potenciales, o cuántos retenemos, lo que les decía ahora, cuánto compran constantemente o cuántos abandonan, ¿cierto? Cuántos de esos clientes o usuarios que utilizan por primera vez nuestro producto dejan de usarlo en un periodo de tiempo, los beneficios que te va generando todo eso y un poco el tema de la referencia. Entonces, el paso a paso para diligenciar estas casillas, los invito a que definan sus modelos de monetización y sus métricas y a que validen esos elementos con esos 5 adoptadores tempranos que hemos venido trabajando. Les ayuda este lienzo para estructurar un poco cuáles son los costos fijos y los variables y empezar a determinar los valores, si bien a veces no es tan importante en el in-canvas el tener los valores ya claramente definidos, para un ejercicio empresarial obviamente es clave e importante. Entonces recuerden que van a validar su trabajo a través de un ejercicio de campo, que vamos a desarrollar ese ejercicio de validación como lo hemos hecho con las demás aplicaciones, con las demás sesiones, y vamos a preparar esos insumos para poder que desarrollemos el siguiente entrenamiento. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.